¿Me activan todos su cámara, por favor? Bueno, para el día de hoy tenemos la presentación de lo que es, ¿qué? Vamos a ver. De las guerras mundiales. ¿Cómo? De la dramatización más. Ajá, muy bien. A través de lo que es utilizando el programa de PowerPoint, ¿verdad? En primer lugar, vamos a discutir un poco acerca de lo que fue la película. ¿De qué trató la película ustedes? De un perro que era... Ajá, de un perro que era héroe. ¿Qué hizo ese perro? Ayudar a las personas. ayudar a combatir la guerra. Ajá, en primer lugar, la película trata sobre ¿qué? Vamos a ver. Sobre un perro. No, la película tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa película? Trata sobre la guerra mundial. Ajá. Interpretar las guerras. Interpretar las guerras, cómo surgieron y qué fue lo que sucedió. Pudieron observar cómo sufrieron los soldados en la guerra, ¿verdad? E incluso hasta las familias. Ajá, vamos a ver. ¿Qué pudieron aprender acerca de lo que surgió ahí? ¿Qué valor se resaltó más en esa película? Maestra, yo pienso que no subestimar lo que puede llegar a ser un ser humano, porque el perro siempre desde un inicio fue muy maltratado por las personas y al final resultó ser un héroe. Entonces sería como que no subestimar lo que pueden llegar a ser las demás personas. Ajá, excelente, muy bien. No subestimar, ajá, y también el valor, pues, de la amistad. Pudieron observar lo que es. Vamos a ver. ¿Quién era? El personaje principal, bueno, era el perro que dicen ustedes. ¿Cómo se llamaba el perro? Ah, muy bien. ¿Y qué sucedió cuando estaban en la guerra? Un hecho, cuéntenme. Un hecho que Que sucedió. el perro ayudó a encontrar a las personas que se enterraron en la tierra cuando tiraban las bombas. Ujú. Ajá, ¿algo más? Vamos a ver. ¿Algo más que destacaron de la película? Ustedes pudieron observar el valor de la amistad. Sí, ¿O no? porque el perro salió herido y se perdió del dueño, entonces él lo anduvo buscando por todas partes. Ujú. Y también se vio reflejado ajá, el dueño se enfermó y también lo vieron reflejado en lo que fue la amistad entre ellos, ¿verdad? Entre los amigos. ¿Qué pasó? Ajá. Sí, porque también estaba lastimado de una pata y así, pues, pensando en el dueño, bueno, no sé si era el dueño real, siguió caminando con la pata lastimada. Yo lloré. Ajá. ¿Y cuando se murió el amigo? ¿Qué vieron? Vamos a ver qué me pueden contar. Surgió algo. Habían amigos, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué pasó? Se Ningún amigo se murió. murió, vivió. Solo salió enfermo. Ajá, y cuando encontró Stavi el sombrerito, ¿qué pensaron? El sombrerito cuando la guerra y todo. Vamos a ver, estoy dejándoles preguntas para ver si la vieron. Sí, pensó que se había muerto. Ajá, pensó que se había muerto, ¿verdad? Ajá, ¿y cómo terminó ustedes la película? ¿Cómo terminó la guerra? Se terminó la guerra y firmaron un acuerdo de paz entre Alemania Ajá, y de ahí todo se fue. pero tenían una hora fija, ¿verdad? Una hora fija en la que iban a luchar, como por decirlo así. A las 12 creo que era. Ajá, iban a luchar y si llegaba la hora, todo se tenía que parar, ¿verdad? Ya, entonces ahí fue que firmaron el acuerdo. Entonces vamos a empezar y en primer lugar, pues, voy a ver lo que es la presentación.
Solo tengo 7 entregas. No sé qué pasó con los demás. Tengo la de Alex. Voy a compartirles el claro. Profe, ¿se acuerda lo de los Elvira? Se me olvidó mandarlo. Yo pensaba que era a las 11 de la noche. Qué barbaridad. Sí, hombre, y sale tarde. Bueno, aquí tengo lo que es las entregas de Alex, de Alexandra, de Berenice, de Fabiola y Gabriela, de Gracie, de Wanda y de Valerie. Entonces, vamos a ver. ¿Y los demás? No me ha entregado Alexa, no me lo ha entregado Ángel, no me lo ha entregado Yafet, Jennifer. Jennifer está en clase. Sí, profe. Ajá, Jennifer. Profe, ahorita se la voy a mandar, es que me había olvidado mandar. ¿Y Kaylin? ¿Y Miguel? Kaylin, la tarea no la hizo. Aquí tampoco está la de Luis. Y Luis no está ni agregado en el Classroom. Bueno, vamos a ver el análisis. ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, aquí tengo 11 entregas y 2 que no me lo entregaron, que son Jafet y Miguel. Miguel no me entregó la presentación ni me entregó tampoco lo que es el análisis. O sea que no vieron la película. Bueno. Bueno, chicos, entonces en este momento voy a habilitar para que puedan compartir pantalla y puedan compartir su presentación. Entonces vamos a empezar con sus compañeras, conforme a la orden de lista, ¿verdad? El día de hoy vamos a empezar con su compañera Fabiola y Gabriela. ¿Están listas, chicas? Bueno, ya les habilité para que puedan compartir la pantalla. ¿La pueden ver? Sí. 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 Bueno, buenos días. Pues hoy les vamos a hablar acerca de un pequeño análisis de lo que pasó en las guerras mundiales. Bueno, primeramente está la Primera Guerra Mundial basada en el perro Staby Sargento, el perro Sargento. La Primera Guerra Mundial fue lo peor para las personas en su tiempo. Muchos países peleaban para tener en su poder varios territorios. En esta película se habla sobre esto y lo que muchas personas perdieron. Primeramente, Staby era un perro callejero y llegó a la vida de un soldado llamado Robert, que iba a pelear en la guerra junto con otros hombres y sus 2 amigos que lo acompañaban. Tanto el sargento como el coronel aceptaron que Staby se quedara y él estuvo en todos los entrenamientos que los soldados tuvieron. Después, pues, como en las imágenes, ahí se representa quién fue este perro sargento, quien se llamaba Staby, que estuvo al lado de todos en cada momento y salvó a personas heridas y también avisar a un pueblo de un ataque de gas y al amigo de Robert de una bomba. Estuvo al lado de él cuando se enfermó y cuando él fue herido debido a la explosión de esa bomba. Un tiempo de descanso, ellos también tuvieron un tiempo de descanso después de enfrentarse y entrenar un tiempo en la guerra y al final, perdón, pelearon a los franceses y vencieron a los alemanes y regresaron a casa, pero lastimosamente uno de los amigos de él se murió, pero igual regresaron a salvo y pues este perro fue uno de los más condecorados quien peleó en esta guerra y obtuvo varias medallas en su honor.
En esta guerra al principio fue llamada la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica que se centró en Europa. Inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Muchos pensarán de que en la guerra murieron muchas personas debido a las bombas y a las armas, pero esto no fue así, ya que el tercio de todas las muertes fue debido a una pandemia, que fue la gripe española, una de las peores pandemias. Esta se cree que fue la responsable de la muerte de 50 y 100 millones de personas. En esta guerra hubo perros mensajeros que hicieron un gran trabajo de llevar instrucciones a través del campo de batalla en pequeñas cápsulas que se adherían a su cuerpo. Bueno, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial está la disolución de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. También inició la Revolución Rusa, la Guerra Civil Rusa, el colapso del Imperio Ruso y la consecuencia de la formación de la Unión Soviética. El lugar donde ocurrió la guerra fue en Europa, en África, en el Medio Oriente y brevemente en China, las costas de América y las islas del Océano Pacífico. Después pues, de esta guerra, que prácticamente la película sí basa de la Primera Guerra Mundial, ahora les hablaré un poco de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió en ese entonces. La Segunda Guerra Mundial fue la mayor contienda bélica de la historia y fue un conflicto militar global que se inició el 1 de septiembre o el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945. Como podemos observar en las imágenes, también aquí se hacía lo que era el ejército nazi y las bombas nucleares. La Segunda Guerra Mundial también se considera como una de las más mortíferas de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. El personaje que más destacó e inició la guerra fue Adolf Hitler, quien invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. También se dio el Holocausto, donde el gobierno de la Alemania nazi fue causante de matar a decenas de millones de personas. Ahora, algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: está el colapso de la Alemania nazi, está la caída de los imperios japonés e italiano, está la emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, la creación de las Naciones Unidas, el comienzo de la Guerra Fría, el reinicio de la Guerra Civil China, el inicio del proceso de descolonización de Asia y África, la división de Corea y la ocupación de la Alemania y Japón. También el lugar donde ocurrió la guerra fue en todos los continentes y océanos, pero especialmente en Europa, África del Norte, el Extremo Oriente, el Atlántico Norte y el Océano Pacífico. Y de acuerdo a esto, la conclusión que se tiene en las guerras mundiales fue que, aunque muchos países se enfrentaron entre sí, los que llegaron a enfrentarse perdieron millones de vidas, millones de soldados que pelearon, al igual que personas de pueblos que eran atacados por gases o por bombas nucleares. Y pues los que no llegaron a pelear tuvieron muchos problemas económicos, toda la tasa de economía se bajó exageradamente y varias personas no murieron por lo que eran las bombas, sino que también murieron por la hambruna y la escasa comida que había. También en las imágenes se puede observar lo que era Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que él fue el que inició todo esto, pero al final, antes de que terminara, se suicidó con su esposa. Y pues ya luego cuando terminó, fue cuando ya todos firmaron un acuerdo de paz entre ellos. Pues bueno, esto ha sido todo y gracias por su atención.
Muy bien, chicas. Bueno, ahora vamos a continuar porque el tiempo apremia con Alexandra y luego con la siguiente. Vamos a ver, Alexa. Alexa no realizó su trabajo porque no subió la presentación. ¿O sí lo hizo? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Alexa, ¿me escucha? Alexa. Bueno, vamos a continuar con Alexandra. Después de Alexandra seguiría Berenice. No le escucho nada, tengo problemas de conexión. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Buenos días, maestros y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Entente Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia, a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austro-Hungría, a las que más tarde se incorporó Turquía otomana y Bulgaria. Y como pueden ver ahí en la imagen que dice la Guerra de las Trincheras del Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. El 24 y 25 de octubre de 1917, las fuerzas bolcheviques izquierdas socialistas, al mando de Vladimir Lenin, tomaron los principales edificios del gobierno y asaltaron el Palacio de Invierno, y luego la sede del nuevo gobierno en la capital de Rusia, Petrogrado, actual de San Petersburgo. Las radicales reformas sociales, políticas, económicas y agrarias del nuevo Estado soviético en los años de la posguerra inquietaron a los gobiernos democráticos occidentales, que temían tanto la expansión del comunismo por toda Europa, que estuvieron dispuestos a asociar regímenes de derecha, incluyendo a la Alemania nazi de Adolf Hitler. En las décadas de 1920 y 1930, cuando las negociaciones fracasaron totalmente debido a las exigencias alemanas, el ejército alemán lanzó una ofensiva general en el frente oriental, que produjo el Tratado de Paz de Brest-Litovsk el 6 de marzo de 1918. Ahora les voy a hablar sobre el sargento Stabby. El sargento Stabby está considerado como el perro de guerra más condecorado de la Primera Guerra Mundial y el único perro en ser recomendado para un ascenso y nombrado sargento por méritos en combate. Fue la mascota oficial del 102 Regimiento de Infantería asignado a la División 26 Yankee. Stabby sirvió durante 18 meses y participó en 17 batallas del frente occidental. Y la misión del perro Stabby era avisar cuando tiraban bombas como mostaza, lacrimógenas, y también era ayudar a los heridos de la Primera Guerra Mundial. Otra misión que tuvo y que hizo es que capturó a un espía alemán.
A las 11 a.m. del 11 de noviembre de 1918 cesaron los combates en el frente occidental. La Gran Guerra, como la llamaron sus contemporáneos, había llegado a su fin, pero la enorme repercusión del conflicto en las esferas políticas, económicas, social e internacional resonaría durante las décadas siguientes. Y como ven, ahí hay una imagen de la retirada de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Ahora les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto ocurrió dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Adolf Hitler y el régimen nazi contemplaban un nuevo y un vasto imperio de espacio para vivir. Para los alemanes, por medio de la expulsión de las poblaciones que habitaban en Europa Oriental. La meta nazi de fortalecer la raza maestra alemana tuvo como resultado la persecución y asesinato de judíos y muchos más. Y como ven, aquí está la tropa de Alemania. Y la Segunda Guerra Mundial inició al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. En años posteriores, Alemania invadió a 11 países. La mayoría de los judíos europeos vivían en países que Alemania nazi ocupó o sobre los que tuvo influencia durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1944, las autoridades de Alemania nazi deportaron a millones de judíos de Alemania, de los territorios ocupados y de los países del eje a centros de exterminio. Y como pueden ver, allí se puede ver en la imagen izquierda la infantería alemana durante la invasión de la Unión Soviética en 1941. Y también se puede ver los tanques y equipajes de los alemanes hundidos en el barro durante la campaña militar en la frontera oriental. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. Bueno, Muy y bien. Ajá. Muy bien, bueno, Alexandra. Excelente. Ahora vamos con la alumna Berenice. Berenice, ¿ustedes hicieron uno solo con Alex o no? No, hicimos diferente. Ah, ok. Vamos pues. Se mira, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre las guerras mundiales. Y bueno, las guerras mundiales, estaba la Primera Guerra Mundial, que pasó por la economía de algunos países europeos, condujo al estallido de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la política fue iniciada por Guillermo II al tomar el poder de alemán en 1890. La guerra inició en 1914 y durante 4 años varios estados se unieron a los bloques. El conflicto a la guerra mundial provocó la pérdida de miles de vidas. Muchas personas murieron a causa del hambre y las enfermedades como la gripe española. Los soldados no descansaban y estaban atentos para no poder morir en las guerras por los disparos y las bombas que tiraban. Como pueden ver, aquí hay una imagen sobre la Primera Guerra Mundial, que los soldados tenían miedo y mucha angustia por no morir y defender a su patria
y no descansaban y tenían hambre, pero eso les llevó a la fuerza para continuar con la guerra. Ahora les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, que también que comenzó en 1929 por la crisis de la caída de valores en Nueva York, que afectó mucho la economía mundial. La causa fue por hacer operaciones financieras basadas en las variaciones de precios para obtener supuestamente ganancias, pero no fue así. La Segunda Guerra Mundial se destacó en 1939 por la invasión a Polonia, Francia y Gran Bretaña, que hicieron un conflicto ante la negativa de los alemanes de retirar las tropas. Formaron un grupo de aliados con los franceses, ingleses y con Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial provocó pérdidas de millones de vidas, también pérdidas de recursos naturales, vías de comunicaciones, infraestructura, industria y división del mundo de dos bloques, socialista y capitalista. También el inicio de la Guerra Fría, también el fin de los totalitarismos en Europa Occidental con la derrota del nazismo y fascismo y generalización de sistemas democráticos. Durante las guerras mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar de la desigualdad que había, se unieron a un mismo enemigo para terminar el conflicto y aceptar las diferencias que presentó un momento muy crítico. También la Guerra Fría llegó a su fin con la crisis y la desintegración de la década de 1999. También Harry Truman, que fue el presidente de Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial durante el inicio de la Guerra Fría, que fue en 1945 y 1953, puso en práctica la doctrina Truman, que le permitía a Estados Unidos intervenir en los países extranjeros para evitar el avance del comunismo. Y con el fin de evitar la influencia soviética, el plan de Marshall, también se organizó el plan Clayton para el libre comercio. Y la Guerra Fría presentó un momento muy crítico en 1950 con el triunfo de comunista y la posibilidad de que la Unión Soviética tuviera un poder de bomba atómica que llegó a su fin con la crisis y la desintegración de la Unión Soviética. Eso es todo. Ya, profe. Ok, muy bien, excelente, Berenice. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con, vamos a ver, ¿quién sigue después de Berenice? Yo. Bueno, vamos con Gracie. Profe, pero voy a compartir la pantalla por Classroom porque se me borró la presentación en PowerPoint. ¿Cómo? Sí, es que la presentación no la saqué de PowerPoint, sino de otra aplicación. Pero la pasé a PowerPoint y se borró el documento. Pero en Classroom está. Ajá, bueno. Buenos días, maestros y compañeros presentes. Hoy les vengo a presentar mi presentación de dramatización de la guerra. La guerra, les voy a hablar un poco sobre la guerra. Las guerras es un conflicto generalmente armado en el que intervienen dos o más partes. Se aplican a una lucha o enfrentamiento armado entre países o grupos de personas. Con ese significado se utilizan para formar conceptos como guerra civil, búsqueda de guerra, prisioneros de guerra o posguerra. Ahora les voy a presentar mi historia. Es una historia casi igual a la de Stabby, pero cambié los nombres de los personajes con el perro se llama Rayo, Robert, que es el cuidador del perro, se llama Carlos.
Ok, empiezo. Había una vez una mascota que se llamaba Rayo. Él era un perro que vagaba por la ciudad buscando comida. No tenía dueño ni hogar. Él era muy fuerte y no le daba miedo nada, pero un día buscando comida en una carnicería, en la basura de ese lugar, Rayo fue encontrado por el dueño del lugar y él lo ahuyentó. Rayo salió corriendo. De pronto, entre tanto correr, vio que en una calle había mucha gente. Se acercó a ver qué era y vio muchos militares entrenando. El ladrón y entrenando. Uno de ellos le tiró un pedazo de pan. Rayo, por supuesto, salió a perseguirlo hasta llegar al centro militar, pero los policías no lo dejaron entrar a Rayo. Él, por curioso, se fue al otro lado a ver si encontraba un hueco para poder entrar. Y sí, por supuesto que lo encontró y entró. A Carlos, que fue el que le tiró el pedazo de pan, Carlos se asustó al verlo y trató de echarlo, pero el ladrón y el jefe lo escucharon y preguntó de quién era. Carlos no quiso responder, ya que pensó que lo regañarían, pero el jefe se dio cuenta que era de él, y él, al ver que el perro era tan inteligente, dejó que se quedara. Rayo los acompañó en todos los entrenamientos, y era muy bueno entrenando. El jefe le cayó muy bien, ya al acercarse a la guerra, Carlos le envió una carta contándole todo a su hermana. Después de varios meses, solo faltaba una semana para la guerra. Carlos estaba alisando, pero Rayo estaba muy triste porque pensaba que lo dejaría, así que no quería quedarse. Cuando Carlos se fue, Rayo salió corriendo a encontrarlo en el tren y lo encontró. Pero Carlos ya se había subido al barco. Rayo, tratando de subir en unas cajas donde llevaban materiales para la guerra, Rayo, después de bastante tiempo, salió de ahí a buscar a Carlos, pero se encontró con varias personas. Rayo trató de olfatear el olor de Carlos y lo consiguió, pero Carlos estaba sorprendido por la sorpresa de verlo. Sus compañeros y Carlos iban a buscar un lugar para esconder a Rayo, pero el jefe militar lo encontró y no pudieron esconder más a Rayo. El jefe dejó que se quedara. Carlos estaba muy feliz. Cuando llegaron al lugar de la guerra, se alistaron. Rayo, como era un perro muy hiperactivo, salió a correr muy lejos y fue donde estaba el equipo encontrado. Pudo ver que estaba iniciando un ataque con bombas de ácido. Rayo salió corriendo a avisarle a sus compañeros sobre la bomba y les pudo avisar con una mascarilla, pero ellos pudieron entenderle y pudieron no sufrir ese daño, ya que todos estaban bajo ataque. Rayo salió corriendo a avisarle a los pobrecitos de esa ciudad para que se pusieran una mascarilla y cerraran sus casas. Todos le pudieron entender por el humo de la bomba y empezaron a encerrarse. Pero Rayo no tenía mascarilla hasta que Carlos pudo conseguirle una. Esa bomba duró bastante tiempo en el que el humo se distorsionaba. Rayo salió y todos los pobrecitos le agradecieron. Un día Rayo y Carlos salieron a caminar por el bosque y encontraron militares del otro mando investigando en su campo. Ellos fueron a avisarle a más soldados y pudieron matar, ya que ellos los querían matar. La guerra siguió y esta vez más fuerte. Ninguno de los dos lados se quería rendir, pero la guerra los llevaría solo a la muerte y a nada más. Pero Carlos, él quería que hiciera un acuerdo de paz, ya que la guerra había matado a su padre y él no quería que ningún inocente muriera. Su jefe también quería lo mismo, pero los del otro bando no lo querían. Hasta que un día por fin Carlos y todos sus compañeros pudieron contra ellos. Acabaron con ellos. Ellos se vieron obligados a firmar el acuerdo de paz. Ya a las 12 se terminaría la guerra. Carlos y Rayo y sus compañeros estaban muy felices ya que regresarían a casa con sus familias. Ahí así pudo terminar la guerra. Y ya no hubieron más muertes. Carlos pudo ir con Rayo a su casa y presentarle a sus hermanos. Y los demás también llegaron a sus casas. Ahora les voy a dar mi opinión sobre la guerra. Para mí las guerras no deberían de existir. Y lo que debería de hacer es saber con personas como personas civilizadas. Ya que solo porque hay jefes o presidentes que no quieren hablar es que mueren cientos de personas injustas por el capricho de los gobernantes o por querer más tierra, y esto es injusto porque personas inocentes pagan por ello, ya que muchos padres o hijos
van a esas guerras y a veces mueren y a veces no, y sus familiares son los que sufren. Y esta fue mi historia. Gracias. Ya terminé, profe. Muy bien. Solo quiero saber quién es Rayo. Es el perro, profe, porque es que le quise cambiar el nombre para que no sea tan igual a la otra historia. Ajá. Ah, ok. Usted lo personalizó. Sí, y cambié algunas cosas. Ujú. Muy bien. Bueno, listo. Ahora vamos con Jennifer. Voy yo, profe. Sí. Mira la pantalla. Sí. Sí. Bueno. Buenos días, compañeros y compañeras y maestras. Mi nombre es Jennifer Pérez y mi maestra es Jocelyn Cruz. Y hoy les vengo a hablar sobre la historia de Stubby y las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones de armisticio. Y pues ahí observan las imágenes sobre la guerra mundial y las miran. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre el 1939 y el 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias. Y observan la imagen. Ahora les vengo a hablar sobre el perro Stubby. ¿Cómo era Stubby? Stubby era un perro callejero, que todo el mundo lo despreciaba y lo corría. Stubby buscaba comidas en la basura, hasta que un día llegó el militar llamado Roberto, y él le regaló un pedazo de comida. Pues desde ese día, Stubby sintió que él iba a ser su amigo, y lo perseguía, y él corría porque tenía miedo a que lo corrieran a él y a Stubby. Cuando el militar le dio la comida, Stubby se volvió, o sea, sintió como que él iba a dar más y lo empezó a perseguir. Y lo que era el militar Roberto lo espantaba porque tenía miedo a que lo corrieran del batallón donde él entrenaba para la guerra por él. Entonces, pero Stubby insistía, insistía. Entonces, Stubby se volvió amigo de Roberto. Y un día estaban ensayando, estaban entrenando para la guerra, y Stubby era un perro demasiado inteligente. Y el sargento que se encargaba de entrenar a Roberto le preguntó de quién era ese perro. Y le preguntó a Roberto, ¿es su perro? Y Roberto le dijo, sí señor, es mi perro. Y el sargento le dije, porque Stubby lo saludó como debía. Entonces el sargento le dijo, tienes un perro demasiado inteligente. Entonces el sargento lo dejó que se quedara entrenando con ellos para la guerra. Y entonces Stubby se quedó y hacía lo que los demás militares hacían. Y Roberto cada noche se encargó de entrenarlo más y más. A continuación sobre eso, Stubby se volvió parte del entrenamiento y parte en la vida de Roberto. Y el sargento lo admiraba y les decía a los demás que aprendieran de un perro. Hasta que un día llegó el sargento oficial
y preguntó, ¿qué hace este perro aquí? Y Roberto le respondió con todo respeto y le dijo, señor, es mi perro. Y Stubby saludó como debería su sargento. Y el sargento le dijo, el perro es demasiado inteligente y se puede quedar. Y pues se alegraron todos y Roberto más. Y Roberto decidió ponerle el nombre de Stubby. Hasta le puso una cadena. Hasta que un día Stubby se encargaba de vigilar con unos amigos y lo empezaron a atacar. Y gritaron, cúbranse. Y Stubby un momento se decidió y Stubby tuvo miedo. Hasta que un momento se decidió y empezó a ayudar a los demás. Hubieron muchas pérdidas, tanto materiales y de humanos. Y Roberto con Stubby empezaron a buscar un amigo llamado Orsen. Y pues lastimosamente el amigo había muerto. Y pues Stubby se volvió héroe de la guerra y lo nombraron el sargento Stubby. Bueno, esta fue mi presentación. Espero y les haya gustado. Muy bien, excelente, Jennifer. Bueno, ahora vamos a ver. Kaylin hizo su tarea. No, profe, yo no entendí lo que tenía que hacer yo. No entendió lo que tenía que hacer y por qué no me preguntó, me podía escribir. No sé. Alexa, Ay, yo- actíveme su cámara. Necesito saber si Alexa se preparó para la presentación. Bueno, chicos, no hay una excusa razonable para decir, profe, yo no la entendí, porque por eso yo cada vez que les dejo una asignación les pregunto, chicos, ¿tienen dudas, tienen preguntas? Y si no las hacen en el momento, significa que está todo bien, que todo lo interpretaron bien. Entonces, Kaylin, en pocas palabras, usted ya perdió 20 puntos. 10 del análisis y esta de la presentación. Entonces, chicos, Y el análisis sí lo hice, profe. el que no lo subió, el que no lo presentó, no, le estoy diciendo de manera general, ¿verdad? Es el que no lo hizo, pues no va a obtener más tiempo porque tuvieron el tiempo suficiente. Vamos a ver, continuamos entonces con Wanda. Con Valerie, creo. Sí, va Valerie antes que Wanda, ¿verdad? Bueno, Valerie. Sí, ok, maestra, ahorita. Numbers that we take. 67 times what to get to 6. Ok, ¿pueden ver mi diapositiva? Sí. Ok. Buenos días, compañeros y maestras. Hoy les vengo a presentar una dramatización, pero antes que todo les vengo a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en los que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica del servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcadas por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles. Sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. Ok, ahora les presentaré una pequeña dramatización que yo hice, una historia que la nombré Sujeta. Lleva como personajes Aslan el perro y el sargento. Todo empezará con el encuentro inesperado de dos almas diferentes, pero con el mismo propósito en esta vida.
El sargento sale de su turno de trabajo y va en busca de pan. Al llegar a la panadería lo sobresaltó un estruendo que venía de la parte trasera de la misma. Decidió ir a revisar qué pasaba. Al llegar, él preguntó, ¿qué pasa aquí? Cuando solo un perro le respondió, guaf, guaf. Entonces, el sargento acarició la cabeza del pequeño y le dijo, ¿con qué eras tu amiguito? ¿Dónde están tus dueños? Al parecer no tienes porque ni correa portas. Tendré que llevarte a la perrera, asistió él. En camino a la perrera, la vida daría un giro inesperado. Dijo el sargento, cruzaremos la calle y llegaremos a tu destino. Entonces, de repente, al cruzar la calle, lo sobresaltaría un camión que venía de repente a toda velocidad y él se quedó estupefacto sin poder hacer nada en medio de la calle al ver la muerte entre sus ojos, cuando de repente el perro asistió y corrió tras él, cayéndole encima y tirándolo a la acera. El sargento dijo, me has salvado de morir atropellado por el camión, sos mi héroe. Después de ese momento histórico, el sargento decidió adoptar al perro héroe y decidió nombrarlo Aslan. Aslan tan valiente y audaz como un león. El sargento y Aslan siempre se sujetaron fuertemente y fueron por la vida haciendo de ella un mundo mejor. Muchas gracias por su atención. Esta fue mi pequeña historia. Muy bien, excelente, Valerie. Bueno, entonces ahora vamos a, ya casi se termina la hora, ¿verdad? Porque termina a las 8:50. Entonces vamos a avanzar con su compañera Wanda. Wanda, ¿está lista? Sí, profe, espérenme, comparto pantalla. Maestra. Ajá. No puedo compartir pantalla yo. ¿Por qué? No sé, no me permite. La aplicación. Pero ahí está para que la compartan varios. Ahí dice la función de compartir pantalla. Bueno, ahorita antes de que, bueno, esperando a su compañera Wanda, jóvenes, los felicito porque se prepararon, los que hicieron sus presentaciones muy bien. Independientemente del programa que hayan utilizado, ¿verdad? Ustedes buscaron la estrategia de hacerlo. Así que los felicito, ¿verdad? Los que se están esforzando por hacer sus clases de la mejor manera. Eso va a obtener un buen resultado y les motivo, ¿verdad? Los que no han hecho sus trabajos, jóvenes, no pierdan puntos, pónganse pilas porque ya están en el tercer parcial. A veces dicen, profe, pero voy a ir a recuperación y puedo pasar o voy a estudiar y me voy a poner pilas. ¿Saben qué? Eso queda para su historial. Ustedes van a llevar ese historial incluso hasta la universidad. Imagínense ustedes ir con notas de 50, de 20 y saber que en todos los años de su año escolar usted fue a recuperación. Eso no es de orgullo ustedes. Ustedes están en 9º grado y el próximo año, si Dios lo permite, ustedes van a 10º. En 10º año no pueden seguir con lo mismo de decir, voy a ir a recuperación. Si usted no pasa sus clases en el primer semestre, usted va a ir despachado y no va a poder continuar con las siguientes clases. Entonces les motivo a que se pongan pilas y que no estén perdiendo el tiempo, que no pierdan puntos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, a veces, miren, en el transcurso del día a mí me escriben muchos, varios, pero ya la mayoría trato de contestarles, aunque sea rapidito, sí, está bien o no, o hágalo así.
Entonces, los que me han escrito saben que les he podido solventar las dudas o preguntas que tengan. Entonces, chicos, pónganse pilas y no dejen pasar el tiempo ni pierdan sus puntos. Y felicidades, ¿verdad? Felicidades a los que lo han hecho. Y cabe destacar que siempre pues resaltan las niñas, ¿verdad? En las evaluaciones, hasta el momento hemos visto las evaluaciones de las niñas. También felicito a varios que se presentan, como por ejemplo a Alex. Este año le he visto un buen desempeño en sus asignaciones, así que siga así. Igual a Ángel, a Miguel, a todos, a Yafet. Lo motivo de que se siga conectando, Yafet, que no pierda sus clases. Estamos a tiempo de todo, así que pila, chicos. Hasta pronto. Adiós, profe. Adiós, profe.